están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Iniciamos el viernes 21 de mayo ya del año 2021 y va a terminar la semana mejor de lo que empezó, con el pasaporte COVID ya aprobado y el aliento que eso supone para la recuperación del turismo, con los indicadores de la epidemia en España, todos ellos a la baja, o sea que no hubo disparo de contagios por los botellones de hace 2 semanas, con un alto el fuego en Gaza que ha empezado a la 1 de esta madrugada y que va a garantizar que hoy, al menos hoy, nadie morirá por cohetes de Hamás o por fuego del ejército israelí, y con la crisis que ha conmocionado Ceuta apagándose y dando paso al estado de amenaza durmiente que es propio del gobierno marroquí, cuando de utilizar la inmigración o la emigración para desestabilizar las 2 ciudades españolas con las que tiene frontera se trata. Pedro Sánchez salva la prueba de firmeza respecto de Marruecos esta semana, por si acaso mantiene desplegado al ejército. Vamos a ver qué pasa en Melilla, donde esta madrugada algunas decenas de marroquíes han saltado la valla. Si acaso lo que sí podría hacer el presidente es un briefing a sus ministros para unificar el mensaje. Donde la ministra Isabel Celaá veía oportuno ayer en este programa no cargar las tintas contra Marruecos para no empeorar la cosa. No sería inteligente tratar de subir el suflé más de lo que ya realmente tenemos. Donde Pedro Duque, ministro de Ciencia, veía anteanoche en La Brújula una mini-crisis sin mayor trascendencia. Yo ya tengo muchos años y mini-crisis de estas he visto muchas veces. Está empezando a darse la vuelta mucho más pronto de lo que otras veces que yo recuerdo. La ministra de Defensa, Margarita Robles, lo que ve es una crisis muy grave, provocada por el chantaje, con todas sus letras, de Marruecos. Yo creo que esta ha sido una crisis muy seria, una crisis muy importante, que efectivamente no podemos pasar por alto. No se le puede aceptar de ninguna manera a Marruecos esa posición de amenaza o de chantaje. Y donde el ministro del Interior veía razones diversas y tremendamente complejas para explicar la llegada multitudinaria de personas. Las circunstancias son múltiples, complejas, como en toda crisis migratoria. La ministra de Exteriores, la señora González Laya, ve una única causa y además muy sencilla de exponer. Lo que ha ocurrido es un rechazo por parte de nuestro vecino Marruecos de un gesto humanitario que nosotros hemos hecho hacia un individuo enfermo de COVID, que ha desencadenado una respuesta unilateral por parte de Marruecos en forma de crisis migratoria. Esto es lo que ha ocurrido. Cesa el desafío de un gobierno extranjero a la integridad territorial de nuestro país. Y ahora renace el desafío de un gobierno de aquí, un gobierno de los nuestros, a la integridad territorial del país y al cimiento mismo que sostiene toda nuestra organización social y política. Esto que se llama la soberanía nacional. O traducido, que es toda la sociedad española la que decide qué es o deja de ser España, la de ahora y la de 2050. Este gobierno de aquí, de los nuestros, que desafía al Estado en su empeño permanente de segregar una parte del territorio, se llama Generalitat de Cataluña. Esta mañana empezará a ejercer como su nuevo presidente un abogado de nombre Pere Aragonès, que hasta hoy ha sido mozo de espadas de su mentor, Oriol Junqueras, autor intelectual y ejecutor con Puigdemont de la embestida contra el Estado hace 3 años y medio. El nuevo presidente, señor Aragonès, que habrá de elegir entre emanciparse de su tutor Junqueras o resignarse a ser un subalterno perpetuo, se propone, según anunció ayer, completar la secesión y proclamar la independencia. Otra vez. Solo que ahora plantea como vía para lo que él llama un referéndum pactado. Esto de referéndum pactado es otro producto de marketing inventado por el independentismo. Le añaden lo de pactado para camuflar que es el referéndum de siempre, el referéndum de autodeterminación que no contempla, no permite la Constitución española. Plantea esto viniendo a reconocer el señor Aragonès que el estribillo aquel del mandato popular que ya había salido del 1 de octubre del año 17 y que bastaba para declarar la independencia, que ese estribillo ya caducó. Ya del 1 de octubre prefiere no acordarse. Caducó eso, lo del mandato popular, como tantas otras falacias han ido caducando en Cataluña. El señor Puigdemont era el presidente legítimo en el exilio. Como decía, no pararían hasta restituirle en su sillón del Palau de la Generalitat.
Bueno, ahora lo más que le prometen al señor Puigdemont es seguir pagándole el sofá de Waterloo para que esté allí a gusto y no se entrometa demasiado en la gestión diaria del gobierno de Cataluña. 3 palabras resumen el programa de acción, porque no es un programa de gobierno, es otra cosa. El programa de acción que ha planteado Pere Aragonés a los diputados y que hoy le será bendecido por el rodillo a 3 manos que empuñan Esquerra, Junts y la CUP. La CUP que en ocasiones ve militares arrojando niños desde los peñones, ¿no? 3 palabras, ninguna de las cuales está en nuestra Constitución. Autodeterminación, amnistía y forzar. Impulsarem l'acord nacional per l'autodeterminació i l'amnistia per defensar la necessitat d'una confrontació cívica i pacífica per forçar l'Estat a assumir la realitat fins ara negada. Para forzar al Estado. Autodeterminación, que no es un derecho, desde luego no en Cataluña. La amnistía, que es eximir de responsabilidad a quienes abusaron de su poder en el año 17 para desestabilizar este país. Y este verbo tan revelador que retrata a los líderes independentistas, y por eso hay que agradecerle al señor Aragonés la transparencia. El verbo forzar. Forzar al Estado, dice, a asumir la realidad. Entiéndase la distorsión de la realidad que practica desde hace años el movimiento nacional independentista. Forzar, en efecto, porque la confrontación democrática que plantean, la negociación democrática que enarbolan esto del día, consiste justamente en esto, en forzar al Estado a tragar con lo que ellos quieren, so pena de seguir alimentando eso que llaman el conflicto. Y que el gobierno central ha aceptado llamar también así, el conflicto, sin llegar a señalar nunca, para no molestar, qué o quiénes han generado ese conflicto. Predica Pere Aragonés que será toda Cataluña unida la que se siente a negociar, entiéndase, a hacer tragar a Pedro Sánchez, el referéndum pactado. Otra vez la coartada esta del pueblo uniforme y unido, con derecho a decidir, y sin contar naturalmente con el resto de los españoles, que son, junto con los catalanes, que son españoles, quienes constituyen el pueblo cuya soberanía nacional reconoce la Constitución. Y la soberanía nacional solo es del pueblo español en su conjunto. Bueno, pues esto es lo que otra vez tenemos por delante, ¿no? Autodeterminación, amnistía, mesa de negociación, trágala. Hasta aquí llegó el efecto Illa. Y muy seguro debe de estar el presidente Sánchez de que en su mano está resolver para siempre el desafío independentista, porque no aparece mencionado entre los principales desafíos que tiene la sociedad española de aquí a 2050. Este documento exhaustivo y muy bien documentado, esa es la verdad, que el gobierno presentó ayer y que en reconocimiento a su mayor impulsor debiera haberse llamado El País de Iván. Habría sido un acto de justicia que el documento se titulara así. España 2050. ¿Cuál es el planteamiento? Pues cómo podríamos llegar a ser una sociedad más productiva de lo que hoy somos, mejor formada, menos contaminante, menos desigual y con mayor bienestar. ¿Cómo lo conseguimos? ¿Y cuáles son los principales retos que tenemos que plantear? Estos son los temas que aparecen en los distintos epígrafes del documento en cuestión, son 700 páginas, ¿no? Mejorar el país, que siempre es un objetivo encomiable. Plantearse reformas de largo recorrido, que también lo es. Ahí está el gobernador del Banco de España, que lleva meses predicando que hay que hacer reformas que duren más de una legislatura y nadie le hace ni puñetero caso, pero el documento es un documento apreciable, es un documento que tiene utilidad, que es valioso. Tampoco es que los objetivos que se plantean ahí, que plantean los expertos, sean revolucionarios, ¿no? Ni siquiera son tremendamente ambiciosos los objetivos, porque 2050, o sea, darnos 30 años más, por ejemplo, para conseguir rebajar nuestra tasa de paro al 7 o el 8%, que es como estábamos en 2007, antes de la crisis financiera. 2050 son 30 años más para intentar acercarnos, ni siquiera para igualarnos, para acercarnos a la media europea en renta per cápita o en abandono escolar. Yo que tampoco parece que sea un grandísimo salto, ¿no? Si acaso es un salto lento, de 2 generaciones, 30 años.
y sin que la irrupción de los nuevos métodos de trabajo, las nuevas tecnologías, los nuevos empleos vaya a producir, según se ve, un gran acelerón en el progreso y en los cambios, ¿no? Dices, hombre, mejor plantearse objetivos que podamos cumplir que no soñar con que en 2050 no nos conozca ni la madre que nos parió, que diría Alfonso Guerra. Bueno, como trabajo académico, digo, ha de ser bien recibido. E igual habría habido menos crítica y sobre todo menos choteo si el trabajo se hubiera presentado como un documento del Estado y no del gobierno de Pedro Sánchez. Qué gran oportunidad se ha perdido de que fuera Meritxell Batet quien hubiera, por ejemplo, presentado este trabajo en el Parlamento, que es donde se diseñan, se votan, se discuten las reformas para encarar los desafíos de nuestro país. O que hubiera presentado este trabajo académico el rey, dado que no es un programa de partido, sino que es un diagnóstico científico de lo que nuestro país necesita. Pues ahí estaba el jefe del Estado, que podía haberse ocupado de la presentación, pero lo presentó Pedro Sánchez, poco omnipresente, ¿no? Y eso ha convertido el acto y ha convertido el papel, el documento es una pena, en una herramienta de autopromoción presidencial. Con todo, lo que dará la medida de la utilidad de este documento es el método que se utilice a partir de ahora para esto que el presidente ha llamado abrir un debate nacional sobre lo que podemos llegar a ser. Mire, donde se debate el país que somos o el país que queremos ser, sobre todo, es en el Parlamento de nuestro país y en el conjunto de la sociedad, pero en el Parlamento. Elevar la calidad del debate político y responsabilidad, en primer lugar, de sus señorías. Está muy bien esto de apelar, aunque a Rafa Latorre no le guste la expresión, a las luces largas. Es encomiable apelar a las luces largas, pero claro, luego uno se pone en las sesiones de los miércoles en el Congreso y dices aquí, más que largas, son todas bastante cortas. Malamente se puede aspirar a poner en pie un proyecto común cuando medio parlamento está acusando cada día de traición al otro medio y de conformar la antipatria. O sea que igual el primero de los desafíos que debería haber incluido el país de Iván es renunciar al vocerío partidista y tomarse en serio el debate político. Carlos Alsina, en Onda Cero.